A continuación, resolveremos el desafío 22 del bloque 2 del libro Desafíos Matemáticos Quinto Grado de Educación Primaria. El desafío se titula ¿Cuánto es? El aprendizaje esperado consiste en analizar el significado de la parte decimal en medidas de uso común. La consigna dice, en parejas analicen la información de cada uno de los siguientes artículos que se encontraron en una revista. Posteriormente, respondan las preguntas. Artículo 1. ¿Sabías que los colibríes son los pájaros más pequeños que existen? La especie de menor tamaño es el colibrí zunzuncito o elfo de las abejas, que desde la punta del pico hasta la punta de la cola mide entre 4.8 y 5.5 centímetros y puede pesar entre 2 y 2.7 gramos. La especie más grande es el llamado colibrí gigante, que llega a medir hasta 25 centímetros. Su peso puede oscilar entre 22.5 y 24 gramos. La primera pregunta dice, ¿cuántos milímetros puede medir el colibrí zunzuncito desde la punta del pico hasta la punta de la cola? Aquí tenemos la medida, pero nos piden que lo expresemos en milímetros. Aquí está en centímetros. Entonces vamos a recordar algo muy importante. En un centímetro hay 10 milímetros. Aquí está. De tal forma que para ubicar 4.8 centímetros sería aquí 4. Cada división pequeña viene siendo un décimo de centímetro, lo cual equivale a 1 milímetro. Entonces 4.8 quedaría por aquí, 4.8 centímetros, que convertido a milímetros serían 48 milímetros. 10 por aquí, 20, 30, 40 y hay 8 por aquí, serían 48 milímetros. 5.5 quedaría por aquí, 5.5 centímetros, que convertidos a milímetros serían 55 milímetros. Entonces ya tenemos la respuesta a la primera pregunta. En milímetros sería de 48 milímetros a 55 milímetros. Inciso B. ¿Cuántos miligramos puede pesar el colibrí zunzuncito? Aquí está el peso, 2 y 2.7 gramos. Bien. En 1 gramo hay 1000 miligramos. Aquí nos están pidiendo que lo expresemos en miligramos. Entonces vamos a convertir esto a miligramos. Bien, en 1 gramo hay 1000 miligramos. En 1/10 de gramo, que es 0.1, ¿sí? 1/10 de gramo serían 100 miligramos. Es decir, si 1000 lo dividimos en 10 partes, cada parte sería 1/10. Cada parte serían 100 miligramos. Entonces, 2/10 de gramo serían 200 miligramos. En este caso aquí nos dicen 2.7 gramos. ¿Sí? Entonces, 7/10 de gramo serían 700 miligramos. 2 serían 2000, más los 700 serían 2700 gramos. Entonces ya tenemos la respuesta a esta pregunta. De 2000 a 2700 miligramos. Convertimos esto a miligramos. Inciso C. ¿Cuántos milímetros más de los que mide un colibrí zunzuncito puede medir uno gigante? Aquí tenemos la medida de colibrí gigante. Entonces ya sabemos la medida del colibrí pequeño, que es 55 milímetros. Entonces lo que vamos a hacer es primero convertir estos 25 centímetros, porque nos están pidiendo que lo expresemos en milímetros. Entonces 25 centímetros convertidos a milímetros serían 250 milímetros. Tendríamos que hacer una resta para conocer la diferencia entre el gigante y el pequeño. Entonces, 250 milímetros es lo que mide el colibrí gigante, menos lo que ya habíamos puesto en el inciso A, los 55 milímetros, que es la medida del zunzuncito. Entonces, la resta nos da 195
milímetros, que viene siendo la respuesta. 195 milímetros más. Inciso D. ¿Cuántos miligramos más de los que pesa un colibrí zunzuncito puede pesar uno gigante? Aquí tenemos el peso del colibrí gigante. Entonces, convertimos estos 24 gramos a miligramos, serían 24,000, porque cada gramo tiene 1,000 miligramos. Entonces, sería 24,000 miligramos del colibrí gigante menos los 2,700 miligramos que averiguamos en la pregunta anterior del zunzuncito. Entonces, nos da la resta 21,300 miligramos, que viene siendo la respuesta. 21,300 miligramos más. Artículo 2. La población del mundo. Durante 2010 se llevó a cabo en varios países el censo poblacional. De acuerdo con la información reportada por el INEGI, en México hay 112,337,000 habitantes. Se encuentra entre los 12 países más poblados del mundo y es el tercer país más poblado del continente americano. Ahí tenemos la tabla que expresa los habitantes de cada país, pero en millones de habitantes. Bien. La primera pregunta dice, ¿qué significa 0.5 en la población aproximada de habitantes de India? Aquí tenemos la población de la India. Entonces, ese 0.5, ¿qué significa? Es lo que nos están preguntando. Vamos a recordar algo muy importante. 1/10 de millón equivale a 100,000. Es decir, si 1 millón lo dividimos en 10 partes iguales, cada parte equivale a 100,000. ¿Sí? 1/10 de millón es igual a 100,000. 2/10 de millón serían 200,000. En este caso, el de la India es 0.5, es decir, 5/10 de millón. Entonces serían 500,000. Entonces ya tenemos la respuesta a la primera pregunta. Significa medio millón de habitantes, 5/10 de millón o 500,000 habitantes. ¿Sí? Entonces, cualquiera de las formas son correctas para expresar lo que significa ese 0.5. ¿Sí? Medio millón de habitantes, 5/10 de millón o 500,000 habitantes. Inciso B. ¿A cuántos habitantes equivale el número 0.38 en la población de Brasil? 0.38. Aquí está la población de Brasil. ¿Qué quiere decir este 0.38? Este 0.3, que son 3 décimos, sabemos que equivale a 300,000. Ya lo vimos anteriormente. Ahora bien, este 8 ya no vale 800,000. No, porque son 8 centésimos. Entonces, 1 centésimo de millón serían 10,000. ¿Esto qué quiere decir? Que si 1 millón lo dividimos en 100 partes iguales, cada parte sería 10,000. ¿Sí? 2 centésimos de millón serían 20,000. En el caso de Brasil dice 8 centésimos. Entonces, 8 centésimos de millón serían 80,000. Entonces, aquí en Brasil el 3 ya sabemos que vale 300,000. Este 8, que son 8 centésimos, ya vimos que son 80,000. Entonces, ya tenemos la respuesta del inciso B. ¿A cuántos habitantes equivale el número 0.38 en la población de Brasil? Equivale a 380,000 habitantes. Inciso C. ¿A cuántos habitantes equivale el número 0.9 en la población de Rusia? Bueno, eso ya lo vimos anteriormente, ese 0.9 son 9 décimos. Entonces, equivale a 900,000 habitantes. Inciso D. Registren la población de México en la tabla. La población de México, aquí está, 112,337,000 habitantes. Entonces, lo tenemos que expresar
como lo pide la tabla en millones de habitantes. Sería 112.337. ¿Por qué quedaría así? Porque este primer número decimal, este punto 3, recuerden que vale 300,000. El otro está en la posición de los centésimos, vale 30,000. Y el 7, que está en los milésimos, vale 7,000. Entonces ahí tenemos 112.337.000 habitantes. Te invitamos a suscribirte a este canal y a compartir este material de estudio. Nos vemos hasta la próxima.